bella canción. Es verdad. Oh, ¿yo introduzco el show? Sí. No sé qué decir. Es verdad, soy un payaso. No sé. Bueno, Dani. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 47 en Lunes de Zapatero. ¡47! El Lunes de Zapatero, yo lo miro antes pues como para seguir el número. Y hoy Tomás se fue a ver a la final de fútbol, entonces no nos acompaña, pero hoy nos acompaña un invitado especial. Quintero, preséntate. ¿Quién es Quintero? Sos vos. Luis Felipe. obviamente. Luis Felipe. Ey, ¿qué más? Ya. Ya. Es nuestro experto invitado, no sabemos todavía experto en qué, al final lo vamos a comprobar. Pero yo lo pensé justo antes de empezar el programa. Y desde esta mañana cuando estaba bañándome yo decía, bueno, seguramente me va a tocar presentar y de qué vamos a hablar. Hoy según Pictoline es el Día Internacional del Podcast. Sí, señor. Eres nuestro experto en podcast. O sea, no Nos era... aguantamos esas 3 horas. Yo tenía el mismo dato. Somos muy profesionales, ya no estamos poniendo el ritmo del programa. no podemos hablar. No, pues eso tiene sentido porque en cierta manera este podcast, el Lunes de Zapatero, es el hijo de un proyecto Hijo bastardo. de un proyecto que Pedro y yo tuvimos hace un tiempo que se llamaba Senpai Podcast y era un podcast de animación japonesa y todo eso que tuvo una buena recepción según la plataforma en la que publicábamos porque los episodios más populares llegaron a tener un par de mil de vistas. No, y lo más importante es que el episodio menos popular tiene más vistas en YouTube que el ¿Qué más popular de este? Sí, pero mira algo gonorrea de hijo, weón. Es como el papá que hacía chimbadas de cosas japonesas y el hijo le salió totalmente contrario. Weón. Claro. Como el hijo del cual no se siente orgulloso, weón. Como, mero paila, Eso weón. nos pasa por ser tan serios, muchachos. Yo les dije el programa anterior que... Pero esto Serios claramente no, era weón. la excusa A los para- poetas nadie los toma en serio, les puedo poner tan poeta a ustedes, weón. Pero acá a mí somos me todos. parece que de todas maneras el esfuerzo de este podcast es un esfuerzo muy no, noble. chimbies la vida con el esfuerzo, weón. Ay, no, ya, el privilegio. El No, privilegio de la pues, gente pero- con podcast Esfuerzo no. dígame el cuál. privilegio de la gente con podcast exitosos. Muéstreme Desde uno. el privilegio. Muéstreme uno. Desde el privilegio. Tenemos Muchachos, llevamos lo 47 importante episodios, no es se ganar. da cuenta de una constancia No, sé que increíble. sí. Vale, pues, porque somos acordarte blancos, weón. No nos damos cuenta de eso. Y por cierto, yo produzco otro podcast en este momento que se llama Medellín Podcast. Que que vamos, no está patrocinando el episodio de no, hoy. pero vamos en el 8º episodio y el 5º episodio alcanzó ya las 700 vistas. Son- Ay, marica, acabemos este hijo de puta podcast. Ya, y matemos a Correa invitado. ¿Sabes? ¿Sos experto en qué? en venir a tomar En porque venir a decirles que no hemos. Daniel está ya todo que hemos exagerado fracasado. sirviendo esa ginebra. Excelente, Dani, me encanta. Todo mal, todo mal. ¿Para qué me pones a servir a mí? Muy bien, muy Tomás, bien. haces mucha falta. Entonces les voy a contar algo. Pues, algo que ya les conté. Cambié de celular, ¿sí o qué? Mi preocupación más grande es. Volví como a importar todas las aplicaciones para este celular. Ok. Pero apenas en este momento voy a abrir Score Hero, que es un jueguito de fútbol. Y mi preocupación es saber si va a quedar en el mismo nivel donde iba o me toca empezar desde cero. Si tenías inscrita la cuenta de Google, te queda guardado el progreso. pero como eres un plebeyo, Está con los vino aquí a humillarnos a todos para tratarnos mal. No, le está dando la muerte a Lunes de Zapatero. no, Lunes de Zapatero es un patrimonio hermoso. En mi opinión es un patrimonio hermoso. Patrimonio Ah. de los podcasts nacionales. Salud. Salud. Y justamente porque hoy es el día del podcast, me gustaría preguntar qué podcast escuchan ustedes. Podcast, a mí me parece que es un medio muy particular, en el sentido de que cada vez se vuelve más un niche.
Es decir, Un nicho. sí. Como un grupo Negro. de merengue. Como- Uy, sí. qué O rico. sea, cada vez la gente más escucha grupos exclusivos de merengue. Sí, No. sabes que en español se dice nicho. Y Nietzsche. Así como Una Federico Nietzsche. aventura es más bonita Con el Nietzsche. cuando no se mira el reloj. No. Marica, deja de hablar de tu puto podcast, güey. Ya sabemos que tu jefe trabaja ahí. Mis jefes, imbécil. No, pero hablando en serio. Pero hablando en antes serio. de responder la pregunta de Dani, me gustaría que cada uno explicara qué es un podcast. A mí, cada que alguien toca el tema, siempre me preguntan, ay, ¿qué es un podcast? Pues, ¿por qué se llama podcast? ¿Por qué no se llama de otra forma? Y pues, en últimas les doy una respuesta que la voy a dar al final de que todos ustedes den la propia. O sea, la respuesta más acertada. Premio, Comanche. Un podcast es la certeza de tomarte unos tragos con la gente que uno ama. Ya nos todos los cancelaron, lunes. Juanse. Un podcast es cualquier cosa que Quintana vaya a decir ahorita que es. Ay, no nos cancelaron, sí pilla. No, un podcast es lo que me ofrecían de más para poderme venir Yo siempre digo que es como, es un programa de radio pero en internet. Es un programa de radio, Pero no es un programa de radio en internet. Pues eso es lo que le digo a la gente que no tiene como la No, paciencia. pero ¿qué es un podcast? Es un vistazo a las pendejadas que la gente habla en internet. Pero tú lo Pues la estás... gente se cree seria pues también, pero... No, pero tú lo estás preguntando desde la parte de serio o desde la parte poética. No, lo que cada uno diría. Si ves en el concepto momento que en la el gente tiene de la poesía, ahí te lo dejo, Es que bro. Comanche es todo poeta. Poético. No, lo que cada uno, pues lo que respondió cada uno, ya usted respondió eso, ya esa es su Ya, respuesta. eso fue, Pues. ya. Y esto es un Y podcast quedó grabado. regido por Tomás, es decir, usted no puede cambiar de opinión. A menos de que diga, a eso me refería. Ok. Pues es lo que yo Pues quería a eso decir. me refería. Entonces, ok. Aunque en rigor yo creo que el lunes de Zapatero no es un podcast. No, sí, total. Pero ¿por qué no? No, lo es. Pedro no ha dicho exactamente que es un podcast. Eso iba a preguntar Pero yo. muchachos, yo les voy a decir pues yo que creo que es un podcast. Pero Yo realmente Según desde, Google. desde mi corazón creo que un podcast es la distribución de archivos multimedia, normalmente audio video, que suelen ser de larga duración, que pueden incluir texto con subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. Yo creo Es eso. un programa de radio en Creo. internet. Un programa de radio internet, sí, es también la respuesta de Daniel es válida, es lo que le ofrecimos para como un plus de que fuera el nuevo roommate. También es una excusa, una razón para reunirse con los amigos los lunes a beber, específicamente, y a conversar. También es todo eso que dijo Juanse, pero mi respuesta siempre es que un podcast... Tambores, Espérate digo, porque todos están equivocados, ¿sabes? Yo puedo hacer un paréntesis muy bobo en la vida. Me acaban No. de volver a mandar ese hijo de puta archivo de médicos cubanos desarrollan tratamiento capaz de eliminar el michelin en 3 días. Por favor, Es el primer reguero de la hora. por favor, no más ese hijo de puta noticia, güey. Es mentira. Carlos. Mientras Juan se va por la trapera, Pedro. Pero entonces, yo te hago una pregunta a ti. La diferencia entre el podcast que vos y yo hacíamos era intentaba ser informativo, pero al mismo tiempo casual. Y este es 100% casual. En términos como de la simpatía que la audiencia puede crear, en términos como, sí, voy a escuchar a esta gente porque me interesa lo que están hablando. Pero yo todavía no he dicho que no he respondido todavía a la pregunta de qué es un podcast. Bueno, yo creo que estamos en... Yo en no he acuerdo. respondido la pregunta que me hice.
Ok. ¿Qué me hice? ¿Qué nos hice? Entonces responde a la pregunta que me hice. Entonces, si es como un programa de radio, no necesariamente en internet, tiene que ver con lo que Juan se leyó de la forma en la que se distribuye. Yo no lo leí, lo pensé. Eso es lo que Juan se pensó. Salió del corazón. Sí. Lo que le salió del corazón y del alma y de la calvicie. Tiene que ver con el tema de la distribución, que no se sintoniza en una emisora radial, sino por otros Es en canales demanda. distintos. Es en demanda. También puede ser escuchado en vivo, en últimas, Bueno, al principio. o en principio. Hay podcast que no Y los va a también se escuchar en caracteriza como la mitad, mucho ahí, por ¿no? ser una, Ahí. por contener o tener un contenido de narración no lineal. Es decir, una radionovela en distribución distinta a la radial no contaría como podcast, sino como otra cosa, no sé, como Radio novela. una radionovela. ¿Estás seguro de eso? Estoy en un 80% No, todavía. 80%. Porque el año pasado el ganador de los premios Webby, que es como los premios de la internet, el ganador de programas radiales en términos de sonido, narrativa y todo eso, fueron podcasts. Y son podcasts que son narrados y creados y muchas veces son ficciones. Algunos de los podcasts más populares en el mundo son podcasts donde ni siquiera no es un parche o no es algo que está pasando en tiempo real, sino narrativas donde alguien simplemente se sienta contrata a alguien más para leer un cuento, una historia o un guión o lo que sea, y después le añaden en postproducción sonido o sea, es como Aparte- es 100% una radionovela. Aparte del lunes de Zapatero. Pero ¿Qué otro repartido podcast repartido no? en varios, o sea, cuando me refiero al no lineal es en últimas vos puedes empezar a escuchar un podcast desde cualquier episodio y no hay una no hay Sí, una sí. no hay una necesidad previa ni una continuidad entre episodio Ajá. y episodio. Eso es lo que significa una narración no lineal. En últimas nosotros podríamos aquí leer dentro de la conversación cosas Guión. narrativas, guiones, podríamos leer cuentos, leemos muchas veces poemas y esos son narraciones claramente, pero a lo que me refiero con no lineal es que no precisa una continuidad lineal, es decir, al episodio 2 no necesariamente le tiene que seguir el 3 o el 4, sino que puedes escuchar el episodio 2 y luego el 47. Digamos que con eso lo cumple el lunes de Zapatero, pero yo les quería hacer esa pregunta a ustedes, expertos podcasteros. Y es que muchos de los podcasts que he escuchado, que no han sido muchos, sí tienen un asunto de edición importante y una investigación previa, incluyendo lo que dice Pedro, que es lo que lo hace diferente a la radio. Digamos, el estar en caliente, que puede ser el programa de radio en un asunto coyuntural, en un momento específico en el que está pasando, pero qué podcast, aparte del lunes de Zapatero, no le han visto un trabajo de edición tan fuerte como lo que uno ve en la mayoría de podcasts. Que ahí es donde me agarro yo a decir que yo creería que el lunes de Zapatero pues cumple algunas. Pues sobre todo Más los no. podcasts que son audiovisuales contienen muchos elementos de edición como precisamente agregados visuales, pues, pero No solamente los audiovisuales. Porque Los el audios. que sí, escucho solo que es los el de audios. José Num en una emisora argentina pues pública, pues es claramente muy editado, pues es muy elaborado además. Y los programas, claro, cuando vos los escuchas dicen, ay, tan naturales como están hablando pues de la economía mundial Ujú. en 3 sencillos pasos, pero pues sí tiene como una edición muy elaborada, cosa que no Ajá. pasa pues con un lunes de Zapatero, risas pregrabadas no hay.
Para mí es curioso y voy a ponerlo en dos contextos porque, por ejemplo, Daniel acaba de mencionar un podcast argentino y para mí eso es un concepto supremamente alienígena en el sentido de que yo siempre, todos los podcasts que escucho es en inglés. Y eso pues no tiene nada que ver, simplemente me gusta escucharlos en inglés. Entonces, por ejemplo, uno de los que me gusta mucho... O sea, que no escuchas Lunes de Zapatero. Con la Lo excepción de confeso. No, con la excepción de Lunes de Zapatero. Claro, siempre la excepción. ¿De qué hablamos del programa antepasado? Hijo, yo soy el abuelo de este podcast. De vez en cuando lo escucho. Pura excusa patriarcal. Yo soy el abuelo. Yo lo escucho de vez en cuando, sus huevonaditos que hacen. Te desafío en Ustedes este son momento. Anda a todos los videos y encontrá la persona que más ha comentado. Y vas a ver que soy yo. Que es Jorge. Es Jorge. mejor. Pero Pasa, como no Jorge podemos acaba de parar. morir en este momento. Pero mira acá, eso es todo fácil, vos. Si nadie ha comentado, si comentaste una vez, ya ganaste. En Qué Instagram bobo. pone comentarios. Yo he comentado casi como 5 veces. Casi como... ¿cuántos dedos es que hay en una mano? No, gracias, Kitty, gracias. Qué detalle. ¿Quieres Kit? Volviendo al tema. ¿Quién tienes un amigo que vino? Volviendo al tema, es muy curioso porque fuck, se me olvidó lo que estaba diciendo. De los podcasts editados, los no Los editados, sí, podcasts sí, sí, sí. escuchados, Escuchas podcast mucho. en inglés. Y el que más te Pero, gusta es... sí, pero entonces, por ejemplo, hay dos tipos que escucho, no dos personas, sino dos clases de podcast que escucho mucho. Y hay uno que pasa en vivo, y que es más o menos como la naturaleza de este podcast del Lunes Zapatero, que es como pasa en vivo, así queda archivado en la internet. Pero el otro, que es el de Joe Rogan, solía ser en vivo y ya no. Y mucho de eso tiene que ver en parte con lo que es como estrategias de monetización, porque inevitablemente pues vos de todas maneras, a cierta manera, eso no parece ser como la estrategia de este grupo, pero vos querés poner un producto ahí que te Que empiece a dar. plata. Y él hasta cierto punto, como fuera que saliese, así quedaba. Y ya no es el asunto. Pero en el otro, que se llama Collider Live, Collider en vivo, me parece muy chiva porque es reseñas de películas, reseñas como de Hollywood ahí en vivo, y hablan, y muchas veces hablan mucha mierda, y es un programa de 2 horas y mucha gente es activa ahí en ese programa, y lo hacen en vivo, y mucha gente participa y dona plata y de todo. Entonces yo creo que al final del todo es un matrimonio entre personalidad y contenido. Entonces, Y hablamos de contenido en ese asunto de calidad, pues, como Sí. de generar... Y de hecho es como contenido casado a la personalidad, como si yo por suficiente tiempo te digo que yo sé hablar de cine, y yo sé hablar de cine, y yo sé hablar de cine, y te muestro contenido acerca de cine, pues finalmente o te convences o te demuestro. La personalidad de este Lunes de Zapatero, ustedes saben cuál es, obviamente. Tomás. Cada que hay un programa sin Tomás, ese es el de menos rating, ¿no? Sí. O sea que en vez de 45 vistas hay 40. Yo creo que reduce más. Marica, ¿cómo se nota que todo lo que dijiste acerca de que eres el mayor seguidor del programa es falso? Nunca dije 45. eso. 45. 44. 7. Ah. 7. Claro. Y como tú viniste, 6. 6. Menos, O menos 4, 3. porque lo ve con 3 cuentas diferentes. ¿No? Es cierto.
Yo de todos modos... siento Igual que nuestra única plataforma de distribución no es YouTube, pues. Es Spotify también. Es Spotify también, es podcast de Apple, es iHeart Radio, es el servicio de distribución de podcast ese de es Google, que no Spreaker. sé cómo se llama. Apple, Spreaker, Google Podcast. Spreaker, No, con Facebook. No, porque en el podcast que yo produzco en Medellín Podcast usamos el mismo servicio, Spreaker. Y eso sí. Lo único que no me gusta de Spreaker es que realmente no hay como tener como control de las cuentas de Apple, de Spotify y eso. te da métricas sobre ellas, Sí. pero no te da control No, directo, pues. Exacto. Entonces como porque si hay maneras de vos poner el podcast como tal allá en Apple y en Spotify, pero mucho dolor de cabeza. Hey, salud, Dani. Salud. Y decirle qué vas a decir, por favor. A tu salud, patria o muerte. Pero yo de todos modos empecé, ¿qué podcast Qué escuchan triste. ustedes? Decir no. Además, pues que es como, hola, mucho gusto, este es el nuevo bar pues de este milenio. Vamos a abrir un bar entre amigos, hoy vamos a tener un podcast. Tener un podcast. ¿Qué podcast escuchas? Claro, creo que en Medellín hay más youtubers y podcasters. Que consumidores de... No, pero no. A ver, lo que más hay en Medellín son poetas, después DJs, Y reggaetoneros. después cucarachas, después reggaetoneros y después podcasters. Pues nada Son raro los que en cuatro. estos días Maluma saque un podcast y J Ya lo Balvin tiene, es súper parcial. saque un podcast. No lo he escuchado. Usted, Hablan sobre filosofía contemporánea, usted- discuten un montón de Abiel Chumhan y súper interesante. ustedes como Lunes de Zapatero tienen algún invitado así como... Sí, no. Algo así como puta, si tenemos este man o este man o esta vieja en el podcast, Obvio, ahí J sería, Balvin. ahí sería el apex. J Balvin. Se le resta credibilidad al invitado. Sí. Pero J Balvin toda la vida, yo creo que obvio, tendríamos a J Balvin acá. Pues sería... Sí, a José Valbuena, el gran Ah, poeta de José, Medellín. porque es que don José sí se ha salvado a partir de ese podcast. Este podcast a mí me ha ayudado a repensar ese ritmo urbano que yo todavía no sé escribir, sino que me Es toca una ir línea a corregirlo, conceptual. que es reggaetón. Ah, Que claro, después de tanto escuchar, yo dije, ve, hasta tienen razón en que J Balvin es una Dalí de la cultura. No porque su profundidad en lo que hace sea muy honda, sino porque ha pegado comercialmente en unos niveles en los que ninguna otra persona de este país ha pegado. Pues de pronto Shakira, pero a Shakira le tocó convertirse al inglés, pues. Pero estamos hablando de que el man hace más plata que Juan y Shakira. Pero, Claro. pero Pues, pero hace rato. No, Hace pero rato como por que sí, claro, millones. ¿cómo sabes eso? Porque está en Hablé con él cualquier ayer lado, y me porque- dijo, hablé con él ayer y me dijo, Pero hey, ¿cómo ¿sabes así? qué? Pues Ya estoy porque, haciendo más porque he plata que visto en Juanes y internet todo el Shakira". tiempo y hace rato, hace mucho más Sí, plata que pero Juanes y vos Shakira. decís te voy a eso, contar, vos pero decís yo te voy a eso. contar, pero yo te cuento, si querés te cuento. Si Obvio quieres. hace más, es el primer latino que participa en Coachella, que participa en varios festivales, produce con Pharrell, el man tiene mucha plata y hace mucha plata no solo con su música, sino con la- otros negocios con que tiene. El producción man de es el otros. colombiano, el artista colombiano que más plata produce en ese momento. J Balvin. No. ¿Sí produce más que Shakira? Sí. ¿Produce más que Juanes? Obviamente, ¿quién no produce más que Juanes? Weón? nosotros. Pues obvio nosotros, pero pues, creo que Carlos Vives vende más que Juanes, weón. Pero, o Un sea, mal ejemplo, weón. Ok, yo tengo la idea, puede ser que sea falsa, que lo que canta J Balvin, esos gringos de Kentucky que no saben español lo intentan cantar en español. Y para mí eso J Balvin es muy está- revolucionario. O sea, Sí. porque Shakira seguramente habrá vendido mucho, pero ya para entrar al mercado anglo le tocó pues hacer canciones en inglés y aprender inglés. J Balvin ha sido como
man que los puso a cantar música en español. Y que son las canciones de prom y de fiesta en piscina y las canciones del verano. Y no solo J Balvin, pues, todos los artistas, todos los artistas urbanos puertorriqueños o colombianos han puesto al mundo, pues, o de alguna otra región que también produzca reggaetón, además de Medellín y Puerto Rico, también han puesto al mundo entero a cantar en español. Pues son, como decías y como lo hemos dicho antes, son de alguna manera unos adalides de la cultura y de la lengua española, pues, aporreada, pero de la lengua. Pues aporreado es ponerlo realmente como delicado, muy aporreada. Sí, no, masacrada pues, y Sí. pegada contra el piso, contra ese Torturada. borde de la pared, weón. En primer lugar Pero está entonces, Shakira. pero entonces En primer lugar está Shakira. Comanche, comparta el dato de la hora. El dato, es Shakira, un estudio de J Oxford. Balvin, Juanes, Es un estudio de Oxford. Silvestre Dangond, no de... Pero ¿dónde sacaste eso? Pues porque yo también busqué, güey. Pues, que porque, dice que o sea, Maluma gana más que J Balvin y Shakira, güey. Shakira va a abrir va a hacer el acto del Super Bowl ahorita. El año entrante. No, ahorita. Está Sí, sí, pero Pero el Super ya va a ser Bowl el no segundo show, el primero No, es es Beyoncé. ahorita. Es ahorita en Beyoncé. un par de semanas. Es Beyoncé y Es Beyoncé Shakira. y Shakira. Muy tesa, realmente. Y ella ha abierto mundiales. Sí. Guaca, guaca. Y pues no es de quitarle mérito a don Juan, don Jay, Don José. don José, no me importa cómo te llames. Pero, o sea, realmente, honesta opinión, yo no creo que J Balvin sea una estrella más exitosa que Juanes o Shakira. Ah, pero yo te voy a decir con todo corazón, yo prefiero la música de J Balvin que la de Shakira. A mí de Shakira me gustó el primer álbum, el que no fue famoso, o el segundo, no sé. Es como rock and roll de pies descalzos. No, Pero eso no tiene Shakira nada es que muy ver. maluco, weón. Yo prefiero J Balvin. Pero eso es distinto, eso es Puede, distinto a pues, ser No, malo. no, no, yo Pues siempre entre estoy. gustos no hay gustos, Exacto. Shakira, Quintana, Me gusta tranquilo. todo. No, pero Me ahí gusta como Juanes. queda mi contrapunteo. Es que el También tema me no gusta es Maluma. específicamente de gusto. Me gusta Bajo No, Tierra. no, Me yo gusta estoy más viendo de Bajo gusto. Tierra. También sé que J A mí me Balvin en gusta este más momento es Estado más exitoso Alterado. y más joven que Shakira. No. Y que Maluma es más joven que los otros, porque tiene 24 años, da gonorrea, ya tiene más Pero ¿cuál es tu reggaetón. obsesión con Maluma? ¿Por qué? Desde que llegaste, hace muchas horas antes de grabar, toda la noche has estado obsesionado con Maluma. La gente porque es tan violenta, weón. ¿Por qué? Porque Pero no, yo te estoy preguntando Pero nomás. te voy a decir, no es una obsesión, me parece un tipo exitoso, me parece un tipo que me cae bien, me gusta Sí, lo que te está haciendo. cae bien. Sí, claro que sí. Pero qué chévere, weón. Pero porque estás bravo. Pero weón. me encanta que te gusten las cosas. No entiendo, alguien me están amenazando, weón. Me están amenazando. Me parece un bello artista, weón. Me parece que no tiene. Pues me parece que al lado de. Me parece tus un bello artista. Me parece que al lado de Carlos Vives y. ¿Quién es el otro que dice ahorita? Shakira. Y Shakira, como, ¿cuál es la diferencia con gente con más plata que nosotros que hace quién sabe qué con la plata que hace? Bueno, weón? ahí hay un lío Pero bien es un peladito de interesante. 24 años que ha alcanzado la fama y ha hecho cosas de esas, weón. Pues, ¿cuál es el puto Pues, problema? mi problema no es ninguno, yo te estoy preguntando nomás. Pues, pero un poco violento. Pero ¿por qué te Tenés sentís problema con... atacado? Sí, exacto. Ah, Tenés problema no, con no, eso. ¿Por qué te sentís atacado? Si el No, tono no. de Felipe no es para Pero nada súper como pacífico. agresivo, güey. No, dale, no, dale. No Está- quiero está- responderme. Está todo acorralado, Juan. ¿Quién te estoy respondiendo? Le está A sudando mí la me gusta, frente. sé que me gusta el reggaetón, me parece chimba de ritmo, weón. A mí me gusta el reggaetón. Ya lo sacaste de tu pecho. Ya lo habíamos sacado, pero o sea, hace mucho rato. Como hace Quintana. Ya, ¿A qué ya. puto programa llegaste? Supuestamente ya sos el seguidor del programa. Obviamente el no, mismo- Eso es un el programa programa. con reggaetón, o sea, no El vengan a mismo. cuestionarnos pues que si nos gusta J Balvin o Maluma, sí nos gusta. Yo puse un robot a que le diera like a todos los episodios.
Yo sé, evidentemente, weón. No, mentiras. Y ese es el abuelito del programa. Así son los abuelitos. No, creo que Marica, Quintana es el abuelito racista con orrea, weón, re de ultraderecha, pero que uno lo quiere, pues, por alguna Y razón. que si el programa se vuelve travesti, le empieza a echar los perros al programa. Como todos los abuelitos. No sé qué te pasó, Comanche, en tu vida, pero me gustaría escuchar esa historia que fue con tu abuelo. El abuelo que No. le echa los perros al travesti. En estos días estuve en Las Delicias, que me encanta estar en Las Delicias, que es un De echarle bar perros a los travestis. en la ciudad de Medellín, en Barbacoas, y hay pues una travesti que es muy amiga del bar y que estaba conversando pues con ella y nos estaba contando, ella viene de un pueblo y nos estaba contando cómo fue ese proceso de transformación y cómo lo recibió toda su familia, que es campesina. Ella es como la mujer cabeza de familia de esta familia campesina. Entonces nos estaba contando todas esas anécdotas y en una de esas el abuelito pues como cuando llegó convertida le dijo: es que usted es muy mamacita, usted es más bella que su hermana pues nació mujer y sigue siendo mujer, y le empezaba a tocar las nalgas y a besarla, y eso me pareció una historia pues muy buena como para asociarla en este momento. Como un comentario casual y después te volvés travesti y tu abuelo te empieza a echar los Claro, pues es que todo el tiempo Quintana se ha Toca autonombrado como el abuelo de este programa y ya. Yo soy el negalo. No, es que yo no lo voy a negar. No, te estoy diciendo a vos. Le estoy diciendo a él. Si no tenés edad para ser un abuelo. Yo podría ser tu padre. No. En términos de internet, estoy total en mis derechos de ser abuelo. Porque sos más millennial que nosotros. No. ¿Eso qué? Sí. Los millennials son como desde el 82 hasta el 96. Sos más millennial. Pero No. más millennial no tiene que ver con los años, weón, tiene que ver con la actitud. No. Si tiene que ver con los Es 100% Yo con creo los años. que Felipe, Muchachos, como tiene que ver con la actitud también. Felipe también es un poquito, que es casi centennial. Él es casi Ah, con razón está así. Pero hoy, no puede pues. ser centennial según Dani porque no le dan los años. Qué bobo, Dani. Daniel sabe que es que todo es una cuestión de actitud, mi hijo. No, todo es cuestión de una pragmática y toda pendeja. Va. Entonces, Ey, Daniel, no le pegues a... vos sos más centennial. Él más es millennial que enfermo. nosotros. No, yo soy viejito, huevón. No, sos más millennial, no puede ser viejo porque no. Yo esperaba ser baby boomer y recibir en herencia la cátedra de mi maestro en la Universidad de Antioquia, cosa que no va a pasar. Y Los efectos son... Eso es como lo único que hace una buena en este podcast. no, este podcast tiene cosas muy buenas. Yo se lo he puesto a escuchar a compañeros Yo que quiero dicen decir que- cómo hacen para ver los lunes. Quintana lo no más se bueno va- que- Y yo les dije como Sí, padre, ves pues Es que ustedes obvio, son hay que muy ver los lunes. punkeros en la vida. Sí, ve, eso es lo A que nos Quintana hace no un le va a podcast. gustar cómo va a sonar este podcast porque no le gusta el reggaetón. No, pero yo sí creo que Mira, al final de los tiempos, cuando O sea, dos Qué- semanas qué después pena. del Armagedón, qué pena. la Yo canción lo que- único que dije es que yo no creo que, objetivamente hablando, J Balvin sea más exitoso que Shakira. Yo creo que en Eso ciertos fue lo único que términos, digo. sí. Si estoy equivocado, de entonces estoy equivocado. En ciertos términos me parece que sí ha sido No, más exitoso. en términos, Pues, pero en también términos, todo en es términos de relativo. relevancia inmediata, Pues en Sí. su momento. mucha Sí. gente es mucho más capaz de decir en este Déjame decirte momento, que si es cuestión de confesar, confesar que El cielo está cansado de ver Pues, pero la la gente lluvia conoce caer. más a J Balvin hoy. en términos de Ya. confesar, No se en prepara este el momento café. está lloviendo fuera. Y a Maluma. todos lo entendieron menos de él. Tampoco. No sabe. Bueno, ahí... El cielo está cansado de verme, la lluvia caer. Que cada día que pasa es uno más
Parce, no. Es una liga de Shakira. Obviamente, pues, sí es cuestión de confesarlo. No, pero yo creo que al final de los tiempos, cuando pase el Armagedón, 2 semanas después que lleguen los extraterrestres, van a decir, marica, ¿qué vamos a recordar de Colombia? Van a decir, era canción de Carlos Vives. ¿Cuál de Carlos Vives? No, como la luna que alumbra. No. Esa va a ser la canción. Pero J Balvin la no, única, sí es muy la importante. única cosa Obvio, la buena gente que- va a recordar dónde está mi gente, weón. Pues, ¿cómo así? ¿Qué te pasa, weón? Pero ¿dónde está mi gente internacional? Pero es de Colombia también. Ese es Pero- el pero- negocio pero y si- socio. Momento. Al Armagedón solo van a quedar los archivos como de los tierraplanistas y los aliens van a decir, uy, No, marica, Pero, van a pero, quedar- pero, Güey, espera, van a quedar los archivos de la gente rica. Y Pero y Obama, si- pero y si que dice- confesó una vez que le gustaba J Balvin, va a tener las canciones de J Balvin. Por ende, pues sonar J Balvin, no Carlos Vives. Pero y si dicen Porque que Londres ya no existe. cuando se acabe el mundo, Obama va a estar en esa nave que va a ir hacia algún planeta donde nos salvamos. con Santos, Juanse. porque en esa nave van a estar los premios Nobel de Paz. Juanse. Pero a Santos también Juanse, escuchado. Con Santos y Juanse. Obama en Y la con nave. Luis Pérez, Juanse. que le dio un reconocimiento a J Balvin Juanse. como poeta de la región. Juanse. Vamos, El señor. Luma, güey. Pero y si dicen que Ya, Londres ya no Balvin tenía los existe. dos. Pero y si dicen que Londres ya no existe. No, muy chimba Carlos Vives y toda esa canción es maravillosa. Pero no es, ¿dónde está mi gente? Pero yo amo esa canción. Realmente la amo. ¿Cuál la tierra del video? Ok, no. No, Londres. Contexto. Carlos Vives hace un cover fantástico de una banda que se llama La Hora Local, que es de Bogotá. En los tiempos en que él cantaba rock and roll, sí, Carlos Vives cantaba rock and roll antes de cantar el vallenato de mi pueblo, lo que sea. La tierra del olvido. Y es un cover muy bacano que se llama Londres. Es una chimba de cover. Y Es ya, rock and roll. and that's all I have to say about that. ¿Ah? Eso es una referencia que no entiendo. Centennial, weón, eso es Forrest Gump, marica. Estoy hablando de Carlos Vives, ¿cuál? Sí, pero te quedaste como en un punto en el que ibas a decir algo más, pero no No. dijiste nada más. Y se llama Londres y listo y ya. Eso está Carlos bien, Vives. eso, y Carlos, eso iba acá. no, porque estamos hablando de Carlos Vives. Y yo estoy diciendo que Carlos Vives, la mejor canción de Carlos Vives es un cover. O sea, Carlos Vives es una mierda. Carlos Vives es bacano. Carlos Vives, esa canción que hace con Shakira es buena. La bicicleta. La bicicleta es buena. Ah, es chimba. A mí me gusta mucho Yo, Carlos Vives. siempre hay una época como en la que uno odia esas canciones del verano, pues como aquí no hay Pero es como bueno, estaciones es marcadas, bello. pero bueno, son canciones pues como veraniegas, como de calor y de playa. Y Como después me llega emborracho. uno, pues como que crece y uno ya como que pierde El pudor. el pudor y dice, no, esas canciones Eso son lo hablé como el buenas año pasado. y uno las puede Hace 3 disfrutar. años, Quintana. ¿En serio? Uno las puede disfrutar sin problema, Como J Balvin. como J Balvin. Cuando fuimos creciendo, como tú eres centennial, no has crecido todavía. Pero cuando uno va creciendo, pierde el poder y uno dice, eso está como chévere. Cuando Pero empiezas a pierde bailar, algo. no es justo, no es Me justo. Uy, no es justo. Qué belleza de canción, weón. Entonces, hay un corto. Bueno, que ¿qué les voy a podcast pasar. escuchó usted? Yo ya dije que escucho a José, no un parce. Yo no escucho podcast, muchachos. Yo he escuchado 2 programas de Quintana. Porque lo quiero, pues, pero el resto. Pero yo no escucho. Quintana es un amigo, marica. Es un mango que hace podcast, marica. Relájese. Muy rico. Relájese, güey. Pero yo no escucho podcast. Yo no soy capaz de escuchar podcast ni programa. No me da. No soy de esta generación, güey. O sea, yo entiendo que la gente. Pero yo no soy capaz, güey. Yo escucho radio. ¿Sos Yo podcast? no escucho. No, radio no es podcast. Radio Sí es. AM, FM. Que no puedo pausar, que no puedo escuchar nada. Escucho.
Pues, podcast es radio en demanda. A ver, que yo lo escuché con los audífonos y no a todo volumen por la mañana para que todo el resto de la casa Obvio, hay que O escuchar. sea, es que si fuera radio. Tomás, si Tomás dice, es que yo escucho radio, uno le cree a Tomás. O sea, Tomás No, pero es escucha que, radio, a ver, pero no, vos a no ver. escuchas radio, no digas que escuchas radio. Yo sí escucho radio, yo no Sí, escucho. A ver, Tomás es un bicentennial que a ver, nació. cuando ustedes dicen radio, ustedes escuchan programas paracos de las emisoras, ¿no? Yo Claramente la radio colombiana es eso. No, yo escucho radio del pueblo, muchachos, pero yo escucho Oxígeno, yo escucho Olímpica, Radioactiva. No, Puedo dar fe para este mes de residencia en el tercer piso que siempre escucha YouTube o Spotify. Yo no lo he escuchado una sola vez escuchando radio. Pero AM, por cuando estoy FM. por fuera de la casa no tengo internet. O sea, me estás juzgando, pero cuando estoy en mi casa, si nunca estás en la casa, ¿hace cuánto no dormís allá? ¿Qué te pasa? Esto Yo es también debo confesar que no sigo continuamente en ningún podcast, escucho algunos de referencia que generalmente me recomienda Felipe, pero yo lo que más veo como de distribución no radial y de narración no lineal son reviews y unboxings. Sí, ¿sabes qué veo yo mucho? Que estoy viendo mucho. No. El programa de YouTube, yo no sé cómo se llama. ¿Cuál es el nombre de un programa de YouTube? ¿Cuál es el nombre de un programa de YouTube? Pues no, ¿cómo se le decía a eso, marico? Sí, Un un youtuber. ¿Un programa en YouTube? Un programa en un canal Pero no de tiene un YouTube. nombre particular, weón. O sea, Es un un programa de podcast. radio e internet se llama No sé de qué podcast, me estás weón. hablando. Pues lo que pasa Pero, con ¿qué YouTube. pasa? Es como, Live, pero es como ok. preguntar, es como Claro. preguntar cualquier cosa, es como, ¿cómo se llama? ¿Cuál ves? aquel? ¿Cuál ves? O sea, Y- como, No, no hay que ¿cómo se señalar a llama? nadie. ¿Cómo se llama la gente que habla en YouTube? ¿Qué es youtuber, weón? No se llama youtuber, weón. ¿Cómo se llaman los que se llaman así? Un programa de YouTube, pero ¿qué tipo de programa? Un programa Pues hay de- muchos de tipos sí, de ¿cuál es? programas. Y ahí- Un ya le damos blog, el nombre. un review, un unboxing, sí, ya aquí no puedes. un sketch, ¿qué? Un man hablando. Es Un man One Piece que habla y Live. que dice qué cosas dice. Cosas. ¿Y cómo se llama el programa y quién es? ¿Qué Se llama Antonio García Villarán. Oh. Ok. Y habla sobre arte, pero no sé cómo se llama ese tipo de Ah, programa. el que dice esto no es arte, es amparte. Exacto. Es maravilloso, weón, lo amo. Pues claro. literal, solamente ustedes dos saben lo que están Marica, hablando. no, No, marica, falso tipo de todas genial. maneras. No. En contexto de esta habitación. Ah, los datos necesitamos. Esta semana fue la semana del contexto. Pero. No. Se lo no sé, recomiendo, pero muchachos. entonces- Antonio García Villarán. Pero, Hermoso, sí. crítico de arte, muy random. La acabaste de decir, es un crítico de arte. Un crítico de arte Ya que tiene un no programa, hice el programa. que tiene el un programa en tiene- YouTube. Pues perdón, marico. Yo sé que ustedes son más Criticar expertos que yo Un por crítico gente- de arte, critica arte en YouTube. Muchachos, pues solo estoy preguntando cómo se llama. De pronto se llama. Hay podcast de muchas cosas, huevón. O sea, un puto podcast puede ser un man leyendo un cuento, como dice ahorita, o nosotros hablando. Pero- pensé que cuando hay un puto video en YouTube tiene otro nombre. Y les pregunté, y ya. Pero es que eso Si no, no como tiene que un estabas nombre. preguntándonos. Yo sé Es que como sé si que nosotros no. supiéramos de qué estabas estabas hablando y no sabíamos. No, No, yo sabemos ni entiendo. siquiera quién Yo es en- Antonio Villalobos. Pero igual, pensé que de pronto Carvajal. un programa de YouTube tenía un nombre como Pero- un YouTube program. Ok, ok. Normalmente Un hay Jobcast. No, Un videocast. normalmente Blogcast. hay un estándar en los Un podcasts blogcast. que tienen Eso es blog. que. Puede No, ser. eso sería solamente un vlog, o sea. O sea, No, ¿ya sabías no, cómo no, se llamaba? no. ¿No quisiste decir? Blogcast. Pero, Se llama pero, blogcast. pero un- estamos acullando. video podcast, ok. No, blogcast. o sea, video podcast blog. Videolog. Video blog podcast. Cast. ok. Bueno, queda. Pero, ve. ¡Ay, maravilloso! Mejor Bueno, programa. recuerden Por seguirnos favor, en vean el nuestras programa redes de sociales. García Villarán de Chocono. Bueno, Tiene que- 635 queda mil en seguidores. evidencia que ninguno de nosotros ve Lunes de Zapatero
Y hasta acá llega nuestro programa, por solamente favor. solamente Tomás, que es un bicentenio. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Lunes de Zapatero, en nuestro canal de YouTube Lunes de Zapatero y en Facebook La Grulla de Hermes. Y en Twitter, Daniel, el próximo programa les va a decir cómo se llama nuestra nueva cuenta de Twitter. Y interactuaré. Feliz noche. ¿Dónde acabó? Vale, ya. Todavía está grabando. Todavía está grabando. Nos están filmando.